Buenos días, hermanos. Gracias, Martín, por la invitación. Es un gusto para mí estar otra vez ante ustedes en esta mañana, una mañana agradable, una muy bonita mañana, ¿no es cierto? Habíamos estado con temperaturas bajas, una causa de ello ando un poco afónico, pero con la gracia del Señor saldremos adelante. Y la próxima semana va a estar más difícil, va a estar más frío. Así es que, gloria a Dios por este día tan hermoso que nos dio el día de hoy. Mis hermanos, antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si me acompañan para elevar una oración y pedirle dirección a nuestro Dios? ¿Les parece bien? Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Y en esta mañana, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, queremos hacerlo con la seguridad de que tu Santo Espíritu estará entre nosotros, para que abran nuestras mentes, para que abran nuestros corazones y podamos entender el mensaje que tienes tú para nosotros esta mañana. Quédate pues, Señor, con nosotros por pedírtelo, por suplicártelo en Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Desde el inicio de las eras, desde el inicio de los tiempos, el ser humano siempre se ha hecho una pregunta: ¿de dónde venimos? O el ser humano dice: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿O qué es lo que estoy haciendo aquí en este mundo? ¿No es cierto? Y durante mucho tiempo se ha encargado de investigar para tener esa respuesta. Y en el transcurso de los tiempos se ha hecho investigaciones y ha inventado varias cosas. ¿Para qué? Para controlar su mundo, para controlar su entorno y para mejorar el nivel de vida, tanto del hombre como de sus familias. Y es por eso que ha inventado una serie de artículos para eso. Y a mí me viene a la mente los artículos de medición que el hombre ha inventado para controlar el mundo, para tener mejor acceso a algo más cómodo para su vida. Y saben, se me ocurre a mí mencionar los instrumentos de medición. Y el más sencillo que se me ocurre en estos momentos es la regla. ¿Qué es lo que mide una regla? Se divide en centímetros, ¿no es así? ¿Verdad? Cuando el niño va a la escuela, aunque sea de primer año, le piden en su material infaltable una regla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ellos miden ciertas cuestiones en la escuela y la medida es exacta y saben qué es lo que están midiendo. En el terreno de la construcción, ¿hay algún constructor aquí? No, ¿verdad? Sí. Bueno, en el terreno de la construcción se usa mucho ese tipo de medición, pero ellos usan un flexómetro. ¿Saben qué es un flexómetro? Exacto, es una cinta que viene en una cajita, ¿no es cierto? De 3, 5, 10 metros. Incluso hay unas grandes que miden hasta 10 metros exactamente. ¿Hay algún médico aquí en la iglesia en estos momentos? Mi hermano, ¿qué instrumento de medición se usa más comúnmente en medicina? Gracias, mi hermano. Me dice mi hermano, el termómetro. ¿Qué mide el termómetro? La temperatura. ¿Y qué mide el baumanómetro? La presión arterial. Con estos instrumentos de medición, los médicos saben, depende de la calentura que tengas, depende de tu presión, cuál es el tratamiento que vas a recibir. Pero ya tienen una base sobre la cual dirigirse, porque tienen algo donde están midiendo. También podemos mencionar, hermano, el glucómetro, ¿verdad? El oxímetro. ¿El glucómetro qué mide? La glucosa. Antes se hacía un examen en los laboratorios de las clínicas para determinar cuánto azúcar tenía en la sangre. Y lo daban algunos laboratorios, lo toman en la mañana, daban el resultado en la tarde, algunos lo daban hasta el otro día. Y no quiero decir si acudimos a dónde, pero nos tienen hasta dentro de mucho tiempo, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto
que tú puedes tener uno en tu casa. ¿No es así, doctor? Puedes tener un glómetro en tu casa y tener el resultado instantáneamente. Entonces, el ser humano ha tenido estos instrumentos para tener una mejor calidad de vida. ¿Alguien más me puede mencionar algún instrumento de medición que se nos escape? A ver, mi hermano. El matraz, correcto. Es para medir las sustancias, ¿verdad? Para medir las sustancias. Dígame, hermano. ¿Perdón? Teodolito. ¿Se utiliza para calcular? Ok, muy bien. Yo saqué unos instrumentos por aquí, a ver si los conocen. Bueno, el manómetro lo conocen, ¿verdad? Que sirve para medir exacto, miren la presión. ¿Conocen ustedes el torquímetro? Ok, muy bien, mi hermano, mire, muy bien. Yo pensé que con esto los iba a sorprender, pero no. Sorprendido fui yo. El goniómetro, ¿lo conocen? El goniómetro. Goniómetro. ¿No lo conocen? Ah, ya ven. Sirve para medir los ángulos. Y hay un sinfín de artículos. Si nos ponemos a preguntar por los instrumentos de medición, no acabaremos toda la tarde. Hay muchísimos. Pero son las cosas que el hombre ha inventado para medir lo que está en el entorno de su vida. ¿No es cierto? Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿puedes medir tu fe? ¿Hay algún instrumento en el cual tú puedas medir tu fe? No, ¿verdad? Tal vez me digas tú, mi hermano, bueno, podemos medirla conforme a tus acciones o conforme a lo que tú hagas en tu vida, puedes medir tu fe. Y hay algunos que podemos decir, bueno, mira, mi hermano aquel tiene mucha fe por las acciones que hace o por su comportamiento que tiene. Pero sabes, el concepto de fe difiere mucho de una persona a otra, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a abrir nuestro libro sagrado, nuestras Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo. Y saben, mis hermanos, vamos a tenerlo abierto ahí en Mateo, porque vamos a estar viendo algunos pasajes, vamos a estar brincando de un libro a otro para ver el tema que vamos a hablar de esta mañana, que se trata de la fe. En la lectura bíblica de esta mañana, que me hizo el favor de leerla Martín Favela aquí, se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 29, y dice así: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí nos habla de unas personas que vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, hijos de David, solicitando la vista, ¿verdad? Y el Señor les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si nos ponemos a meditar un poco en esta oración de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Imagínate qué nos hubiera pasado a nosotros. ¿Cuál hubiera sido el resultado en ti o en mí si nos dijera el Señor, conforme a tu fe que sea hecho? Como que ya nos pone a pensar un poco, ¿verdad? Y dice aquí que los tocó los ojos y ellos recobraron su vista. ¿Sabes, mi hermano? No hay una manera en la cual podamos medir la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Pero yo voy a mencionarte, vamos a ver 3 casos que nos mencionan aquí en el libro de Mateo, que el Señor Jesús midió diferentes niveles de fe. No nos dice que hay tanta fe, no hay una medida exacta, pero vamos a ver 3 niveles, vamos a ver 3 niveles de fe. Vamos a ver el primero. Allí en Mateo capítulo 13, versos 54 y 58, si lo tienen por ahí a la mano, vamos a estar aquí, recuerden, en el libro de Mateo. Aquí vamos a estarnos trasladando en algunos libros hacia adelante y hacia atrás, pero vamos a estar en Mateo. En el capítulo 13,
En los versos 54 y 58. Aquí, en este libro, en este capítulo de Mateo 13, es interesantísimo, porque aquí nos encontramos 7 parábolas, ¿no es cierto? En donde nos dice el Señor que el reino de los cielos es semejante a, y nos da 7 parábolas. Y nos dice la lectura bíblica así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vamos a parar un poco ahí. Cuando el Señor nuestro Señor Jesús enseñaba su palabra, tenía tanto poder, tenía tanto convencimiento, y lo hacía con ese poder que la gente se convertía. Cuando lo hablaba la gente con parábolas, era su idioma o su lenguaje tan fácil de comprender, y podemos decirlo que tan amable para la gente, que la gente se convertía. Pero aquí en este caso dicen ellos: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ah, mis hermanos, a pesar de que estaba con un grupo de creyentes, porque ¿dónde estaba él predicando? ¿En dónde? Dice ahí en el capítulo 54. ¿En dónde estaba él predicando? En la sinagoga. ¿Estaba predicando ante unos creyentes? Claro que sí. Sin embargo, ellos dudaron del Señor. Sin embargo, ellos no conocían al Señor. A tal grado que dice el verso 57, y se escandalizaban de él. Es decir, no creían en él. Antes decía aquí que ellos se maravillaban por sus palabras, por las palabras del Señor. Pero también dice aquí que se escandalizaban. Y Jesús dice: no hay profeta sin honra, estamos en el 57, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y atención aquí en el 58 a lo que dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es la incredulidad, mi hermano? La incredulidad, en algunas definiciones, dice que es una repugnancia o una dificultad en creer en algo. ¿Sí? Es decir, aquí ellos, en lugar de aceptar esa palabra, maravillados, como dice aquí, pero aceptar la palabra, la estaban rechazando. ¿Por qué? Porque se escandalizaban, dice ahí. Y para nosotros, los adventistas del séptimo día, para todo cristiano, la incredulidad es la falta de fe. ¿La falta de qué dije? La falta de fe o de creencia religiosa. ¿Te das cuenta, mi hermano? Vemos aquí este primer nivel. Tenían fe, tenían incredulidad. Entonces aquí en ese primer nivel vamos a titularlo nada de fe o nula fe. Tomando en cuenta que estaba en la sinagoga y estaba con creyentes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otro nivel de fe. Ahí mismo en Mateo, pero vamos a trasladarnos ahora al capítulo 14. Movámonos al 14 y vamos a ver allí los versos 30 y 31. Déjame te digo, mi hermano, que aquí en este caso, después de la alimentación de los 5,000, que Jesús los alimentó
con 5 panes y 2 peces. Él le dice a sus discípulos, era mucha gente, ¿cuántos eran de 5,000, verdad? Se menciona los puros hombres. Si contáramos mujeres y niños, sería una cantidad más grande. Entonces, cuando termina de alimentar a la multitud, les dice a sus discípulos que ingresen a la barca y que vayan hacia el mar. Y él iba a terminó de despedirlos, dice la Escritura. Dice la Escritura que terminó de despedirlos y se puso a orar allí por ellos. Entonces, cuando se puso a orar, se le hizo a él tarde. Y cuando él va hacia los discípulos, la barca ya se encontraba a mitad del mar. Y lo particular de este caso es que en el mar ya había un viento fuerte y había unas olas grandes. Entonces el Señor, al ver los que ya estaban en el mar, Él se va hacia ellos, pero se va caminando sobre el agua. Y dicen ahí que los discípulos, al viéndole andar sobre el mar, se turbaron y gritaron, ¡es un fantasma! Y dice aquí en la Escritura que dieron voces de miedo. No me imagino si gritaron, si bramaron, no sé qué ruido, pero tenían miedo. Entonces Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces allí Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti sobre el agua, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, le pregunta, o sea, no, ahí todavía él no daba por hecho de que era él. Le pregunta, Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y el Señor le dice con toda ese amor y esa benevolencia que tiene el Señor Jesús para todos nosotros, le dice, ven hacia mí, Pedro. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero dice aquí la Escritura, en el 30 y 31, que son los versos que vamos a leer, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes, mi hermano? Pedro era pescador, era un hombre fuerte, era un hombre duro, y sin embargo tuvo miedo. Pero sobre todo dudó del Señor. La hermana Elena G. de White dice que cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, dice que él volteó hacia los demás discípulos para ver la cara que estaban, de expresión que tenían al ver su nueva habilidad de estar caminando sobre el agua. Y cuando voltea a ver a sus discípulos, a los demás discípulos, ¿qué fue lo único que vio él? Vio el viento, vio las olas embravecidas, vio el clima cómo estaba tan fuerte y tuvo miedo. Es decir, mi hermano, Pedro quitó los ojos de Jesús para voltear a ver al hombre. ¿Y qué pasó allí? Su fe flaqueó y se empezó a hundir. Y clamó, Señor, sálvame, que me hundo. Y el Señor Jesús presto extendió la mano. La escritura no dice si el Señor lo dejó que caminara, si dejó que se hundiera. No, dice que prestamente, inmediatamente dice, al momento Jesús. Quiere decir que ante la solicitud de Pedro, rápidamente extendió su mano y lo rescató. ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces nosotros, como seguidores de Jesús, lo proclamamos y lo seguimos y decimos que estamos en el camino de nuestro Jesús. Pero ¿cuántas veces somos como Pedro, que quitamos los ojos de Jesús y nos vanagloriamos por lo que nosotros estamos haciendo? Y déjame te digo, mi hermano, que eso es un error muy grande. En ese momento, al quitar los ojos de Jesús,
nos empezamos a hundir. Es cuando empezamos nosotros a tener problemas. Y aquí en esta pequeña sección podemos llamarla en este nivel, un nivel de poca fe. ¿No es cierto? Porque dice aquí el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, él tenía fe, pero tenía poca fe. Y era un seguidor de Jesús. Pedro era un seguidor de Jesús. Sin embargo, era un hombre de poca fe. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, nos decimos ser seguidores de Jesús, pero en realidad no mostramos nuestra fe? A veces hasta al primer problema que tenemos, por más mínimo que sea, a veces flaqueamos en nuestra fe. Y ahora vamos a ver el siguiente nivel. Vamos ahí mismo en Mateo, pero ahora vamos a regresarnos al capítulo 8. Al capítulo 8 y vamos a ver los versos del 5 al 10. Mateo 8, 5 al 10. Saben, hermano, este capítulo me encanta porque después de terminar el Señor en su sermón del monte, que lo vemos que desde el 5 hasta el 7, vemos toda su predicación, sus bienaventuranzas, de todo lo que habló para el bien del ser humano. Entramos en el capítulo 8 y ahí es donde empieza el Señor a hacer sus milagros ante el mundo. Cuando Él baja, el primer milagro que hizo fue sanar a un leproso, si recuerdan, ¿verdad? Y después se encuentra ¿con quién? Con el centurión. ¿Sí saben ustedes, mis hermanos? Bueno, sí saben, qué pregunta, ¿verdad? Pero ¿quién era un centurión? ¿Sí? ¿Quién era un centurión? Era un hombre de la milicia, ¿no es cierto? Eran hombres fuertes, hombres duros, que tal vez la gente les temía, porque siempre andaban en caballo, con su armadura, y lo particular de esto es que ellos tenían a 100 hombres a su cargo, por eso el nombre de centurión. Y esos 100 hombres que estaban a cargo de él le obedecían ciegamente, porque era un hombre recto, un hombre duro, que imponía sus reglas y tenía gozaba de cierto estatus en la sociedad en aquel entonces. Y de ninguna manera nos imaginamos nosotros que a un centurión fuera a ser una persona que fuera seguidor de Jesús. Es lo que menos nos imaginamos, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí en los versos 5 al 10, en Mateo 8. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Una persona con su estatus social, acostumbrado a tener a la gente a su mando. ¿Cómo se dirigió a Jesús? Dice aquí, rogándole. Imagínense ustedes esa persona tan importante, rogándole a Jesús. Y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Su criado estaba en casa. No se encontraba ahí donde estaba Jesús en ese entonces. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Increíbles, mis hermanos, escuchar estas palabras. ¿Cómo es posible que esta persona le dijera al Señor: no es necesario, no soy digno que vayas a mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo? Y le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad.
que les mencionaba ahorita. Y tengo bajo mis órdenes soldados, no cualquier persona, tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y digo al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y dice el versículo 10. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? En el primer caso que vimos, eran personas que eran creyentes, porque se encontraba Jesús con ellos en la sinagoga. Sin embargo, vimos un caso o un nivel en donde la fe era nula. No había nada de fe, porque dice ahí la Escritura que el Señor se retiró de ahí debido a su incredulidad. Y en el siguiente caso, en el siguiente nivel de fe, vimos que era poca fe. Y era un seguidor de Jesús, directo, era Pedro, pero era un caso de poca fe. Y ahora, mi hermano, nos topamos en este caso, o en este tercer nivel, en un nivel de mucha fe. Pero él no era un seguidor de Jesús. Era un centurión. Era una persona que tal vez por su oficio se encontraba fuera de los preceptos de la sinagoga, de los preceptos de la religión o del mismo pueblo. Y sin embargo, en este caso, fue hallada mucha fe. Mis hermanos, vemos aquí estos niveles de fe que fueron en grado hacia arriba. Pero les pregunto yo, ¿acaso habrá otro nivel de fe? ¿Podrá haber un nivel de fe más grande que este? Les dije que íbamos a estar en Mateo, pero vamos a irnos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Vamos, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos del 13 al 15. Les voy a dar lectura, mis hermanos, y ustedes me siguen con la vista. Allí en 1 Corintios 2, de 13 al 15, dice lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Aquí, mis hermanos, quiero hacer énfasis en el verso 14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura. Normalmente, mis hermanos, cuando nos vemos, no sé si les ha tocado a veces, no sé si hay algún comerciante aquí en nuestro medio, pero el día del Señor, el sábado, ¿dónde estamos nosotros? Estamos aquí en el templo, estamos reunidos juntos con un solo propósito, para darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Y aquí estamos por obra del Espíritu Santo. Y hay algunos comerciantes que se acercan y le dicen, oye, pero ¿por qué tú cierras el sábado? Si ese es el día en el que más vendes, o el que más venden, ¿por qué lo cierras? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Tú estás loco? Así como dice aquí, para el hombre natural eso es locura. O simple y sencillamente, cuando tú alabas al Señor con tus diezmos y tus ofrendas,
No falta, no sé si les ha tocado a ustedes, pero no falta quien se te acerque y te diga, pero tú estás loco. ¿Tú por qué le vas a dar el 10% a la iglesia? Si tú estás batallando tanto para conseguir tu dinero, estás trabajando, ¿tú estás loco? ¿No es cierto? O los estudiantes. ¿Estudiantes hay aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces no les han dicho también algunos de los otros compañeros, bueno, ¿y por qué faltaste a presentar? Dice, no, pues es que era en sábado. Y el sábado lo dijo mi señor, no, hombre, esa materia estaba muy importante para tu ascenso escolar. Y lo primero que le dicen es, ¿tú estás loco? ¿No es cierto? Y tantas cosas que podemos ver nosotros ante el mundo. Pero mi hermano, el hecho de que estés tú aquí, el hecho de que tú guardes el sábado, el hecho de que tú alabes al Señor precisamente en sábado, de que vengas a la iglesia, de que des tus diezmos, de que des tus ofrendas, que cumplas con el Señor, que hagas lo que para otras personas es locura, nos está dando a conocer que tal vez tengamos un alto grado de fe. ¿Es cierto? Pero dice, vámonos a Juan, ya voy terminando. Vámonos a Juan, en Juan 14, por favor, en el capítulo 14 de Juan. Vamos a ubicarnos allí y vamos a leer en los versos 16 y 17. En estos versos dice lo siguiente. Primeramente les voy a leer el 12 y el 14, primeramente. Dice el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres en el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mi hermano, no importa lo que te digan allá afuera. No importa si te tachan de loco porque tú el sábado estás aquí. No importa si te tachan de loco porque tú das tus diezmos y tus ofrendas, tu 10% de tu diezmo y un porcentaje mayor o adicional de tus ofrendas. No importa si tú, estudiante, no vas a la escuela el sábado o si perdiste un examen por tal cosa, por causa del Señor. Mi hermano, mi Dios y nuestro Dios nos dice lo siguiente. El Señor Jesús en el verso 16 y 17 nos dice, en el capítulo 14 y 17, andaba yo un poco extraviado. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos la promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mis hermanos, el Señor te dice que Él estará contigo. El Señor te invita para que alabes su nombre, para que guardes sus mandamientos. Y te da la seguridad de que siempre estará contigo, como dice Mateo, que hasta el fin del mundo. Siempre estará contigo. Y si volvemos a la definición de fe que dice que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Mi hermano, aférrate a tu fe. Aférrate a tu fe y pidámosle al Señor siempre que nos permita ir creciendo en esta fe, que nos permita mantenernos dentro de la fe y suplicarle de la manera con nuestro corazón
humilde, con nuestro corazón contrito, pedirle al Señor que no disminuyamos nuestra fe. Y mis hermanos, termino haciéndole 3 preguntas. No me contesten ahorita, vamos a meditarlas en casa. Y estas preguntas son: ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Qué tanta fe tienes? ¿O qué tan grande es tu fe? Mi hermano, espero, y es mi oración en esta mañana, que el Señor nos mantenga unidos como iglesia para seguir creciendo, pero sobre todo que sigamos teniendo y arropemos esa relación tan estrecha con Jesús para que nuestra fe siga creciendo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.